En este video vamos a hablar del tema de los ajustes. Este tema de ajustes está relacionado, por ejemplo, con hechos económicos que van a cubrir o que van a afectar a más de un periodo contable. Estos ajustes también se caracterizan porque, por ejemplo, se hacen al final de un periodo contable. Nunca van a afectar o nunca se va a mover, por ejemplo, el efectivo. Y encontramos entonces que existen 4 tipos de ajustes. Que esos tipos de ajustes, estos 4 tipos de ajustes que vemos aquí en la gráfica, siempre van a tener que estar relacionados con el estado de la situación financiera, que van a mover bien sea un activo o un pasivo, y que va a estar también relacionado con el estado de resultados, afectando, por ejemplo, un ingreso o un gasto. En esos 4 tipos de ajustes entonces tenemos el primero, que es un ingreso ganado y no registrado. En este ingreso ganado y no registrado, el registro entonces sería o afectaría al elemento del estado de la situación financiera de un activo, se incrementa entonces el activo y también se va a incrementar un ingreso. Mejor dicho, el ajuste tipo 1 y tipo 2 van a tener que ver con, por ejemplo, con los ingresos, mientras que el 3 y el 4 van a tener que relacionarse con los gastos. Entonces les decía acá que este 1 afecta entonces un activo, como por ejemplo una cuenta por cobrar. Aquí lo podemos seguir en el estado de la situación financiera con los colores. Afecta una cuenta por cobrar en el estado de la situación financiera y en el estado de resultados va a afectar entonces un ingreso. Que cuando hablamos de ese segundo tipo de ajustes, ese segundo tipo de ajustes tiene que ver con ingresos recibidos por anticipado y aún no ganados. Es de recordar que esa cuenta de ingresos recibidos por anticipados, en el momento en que la empresa recibe el dinero, esa cuenta va a clasificar como un pasivo. Ya lo decíamos anteriormente, es un pasivo pues porque en el momento en que se recibe el dinero, la empresa no ha prestado el servicio. Una vez la empresa presta el servicio, entonces se relaciona esa prestación del servicio con el ajuste que le tenemos que hacer a esta cuenta de ingreso recibido por anticipado. Entonces decimos que ese tipo de ajuste va a disminuir el pasivo, en este caso pues el ingreso recibido por anticipado, y aumenta el ingreso. El tercer tipo de ajuste tiene que ver, acá lo tenemos, con costos y gastos pagados por anticipado y que cubren más de un periodo contable. Hablamos de costos y gastos porque, por ejemplo, si nos referimos a la parte de costos, es referido a esto que tenemos acá dentro de la propiedad, planta y equipo. Entonces, es de recordar que casi todos los bienes de acá de la propiedad, planta y equipo se deprecian. Y entonces al depreciarse, al desgastarse, recordemos que ese desgaste se ve reflejado entonces en la cuenta de depreciación acumulada. Entonces, este costo que tenemos acá dentro de la propiedad, planta y equipo, a medida que ese costo, a medida que el bien se va desgastando, ese costo se nos va convirtiendo entonces en un gasto. Es por eso que este tipo de ajustes va a mover entonces, va a aumentar un gasto en el estado de resultados y va a disminuir un activo. Pero acá se disminuye el activo, por ejemplo, a través de la cuenta de depreciación acumulada, que recordemos que esa cuenta va restando dentro de la propiedad, planta y equipo. Eso lo relacionado con los costos. Ahora, con los gastos, tenemos por acá el gasto pagado por anticipado. Entonces, ese gasto pagado por anticipado, recordemos que lo ubicamos por lo general dentro de esos activos corrientes y que en el momento en que la empresa hace ese desembolso,
de pagar, digamos que un recurso que todavía no se lo ha consumido, por eso ese gasto pagado por anticipado va a clasificar entonces como un activo corriente, porque todavía la empresa no se consume ese bien. Pero una vez la empresa empieza a consumírselo, entonces inmediatamente pensamos en un ajuste, en ese ajuste que implica aumentar un gasto y disminuir un activo, en este caso la cuenta de gasto pagado por anticipado. Recordemos que por aquí les estoy asociando los colores para que identifiquemos cuáles cuentas se relacionan con cada uno de estos tipos de ajustes. Y finalmente encontramos gastos en los cuales la empresa ha incurrido, ya se consumieron y seguramente la empresa no los ha contabilizado o los contabiliza para pagarlos en el mes siguiente. Cuando esto sucede, entonces los elementos que se afectan son en el estado de la situación financiera, se va a incrementar entonces un pasivo y en el estado de resultados se incrementa un gasto. Entonces, vuelvo y repito, el ajuste tipo 1 y el ajuste tipo 2 tienen que ver con el aumento de ingresos, mientras que el ajuste tipo 3 y el tipo 4 tienen que ver es con un aumento de los gastos y ya de ahí pues cada uno combinado con un aumento o una disminución en los activos o pasivos.